El ministro de Justicia, Teodoro Rivera, salió al paso de la polémica provocada por sus propios dichos respecto de condicionar el ascenso de los jueces de garantía a los fallos en los casos de detenidos durante las marchas estudiantiles. El secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo no tiene listas negras ni listas blancas al estudiar la promoción de magistrados a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. Bueno, queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña la abogada y ex defensora nacional, Paula Vial. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, quiero su opinión. Efectivamente, no solamente ha hablado el ministro, también lo hace el ministro secretario general de Gobierno recién, hace poco, y señala que no hubo nunca una intención de parte del ministro de Justicia de referirse en esos términos o de traspasar esa línea entre los poderes. La verdad es que es bien sorprendente porque al escuchar sus declaraciones el día viernes es muy difícil imaginar que pueda haber sido un lapsus o una mala interpretación, porque él dice claramente, ¿no es cierto?, que el gobierno estima que los jueces debieran resolver en un determinado sentido y advierte, dice, y ojo, acuérdense que es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y el presidente finalmente quien decide los ascensos y por supuesto nosotros vamos para ello decidir esos ascensos, analizar su jurisprudencia. La verdad es que a pesar de que nos ha tildado de ignorantes, yo no veo por dónde, digamos, no pueda concluirse directamente que se trata efectivamente de una amenaza a la independencia que debe tener el Poder Judicial. Ahora, cuando el presidente de la Corte Suprema, Milton Huica, se refiere al hecho, dice que no hay que esperar que la solución del conflicto político sea entregado a los jueces. ¿Ahí está el fondo? Es que yo creo que eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo en este último tiempo. Y se ha dado, por supuesto, a través de las manifestaciones estudiantiles, antes con las causas de los mapuches, es la criminalización de la protesta, es trasladar efectivamente al ámbito judicial un problema que políticamente el gobierno no ha sido capaz de resolver. Sin ir más lejos, por ejemplo, en la amenaza de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en el ámbito interior, ¿no es cierto?, la verdad es que es recurrente en el gobierno que cada vez que fracasa en el diálogo recurre a esa ley. Entonces hay un ambiente generalizado por parte del gobierno, del Ejecutivo y de sus órganos, ¿no es cierto?, en términos de incapacidad de resolver estos conflictos, amenazas a ellos para efectos de que estos no se realicen y en consecuencia este tipo de actitudes, también los proyectos de ley que se ha amenazado con que se van a presentar, el de los encapuchados, ahora uno nuevo que al parecer quiere presentar el diputado Asbun en relación con la posibilidad de acusación constitucional de los jueces. A propósito, te iba a preguntar precisamente por ese tema, ¿por qué se estima una acusación constitucional? ¿Qué cabida tiene? El ministro Huica ha señalado que es imposible contra los jueces porque la norma constitucional de esta acusación está referida precisamente por los tribunales superiores de justicia. ¿Qué cabida tiene esto? Y también para hacer referencia con el conflicto político del momento. Es bien sorprendente, la verdad, pero como te digo, es una constante. De partida, en términos generales, legislar a raíz de un conflicto particular y consecuencia con nombre y apellido es la peor técnica que pueda existir. Pero además esto es parte de un abanico de medidas que el gobierno ha ido adoptando en relación con su incapacidad de resolver este conflicto y otros, ¿no es cierto? También lo hizo en Hidroaicén. Entonces estos proyectos de ley lo que pretenden hacer es resolver nuevamente por la vía judicial un problema que ellos no han sido capaces de resolver políticamente con normas que son completamente inadecuadas, ¿no es cierto? Algunas de las cuales incluso hacen referencia a delitos que ya están siendo sancionados y el problema que ha habido es que los jueces no han podido sancionar porque no han tenido evidencia suficiente para poder hacerlo. En ese sentido, y para llevarlo a lo práctico, ¿qué sentido tiene o de qué manera se puede determinar que un juez no está actuando de la manera en que su deber lo obliga? Bueno, hay varias maneras. Está evidentemente la calificación que pueden hacer sus superiores. Creo que una manera muy directa, ¿no es cierto?, es a través de los recursos que se puedan presentar y acogerlos o no. Y ahí, ojo, sobre todo en relación con lo que tiene que ver con lo disciplinario o el llamado a atención que puedan hacer sus superiores respecto de alguna arbitrariedad o alguna discrecionalidad excesiva a la hora de interpretar una norma, porque evidentemente los jueces pueden tener una interpretación diferente a la de sus superiores en relación con la aplicación de alguna norma determinada y eso no es una actuación incorrecta, ¿no es cierto?, o ilegal. Por eso mismo, a eso iba. ¿Cómo se determina entonces el tipo de actuación como para presentar una acusación constitucional específica
específicamente? Es que a mí me parece que es absurdo eso. Coincido absolutamente con el presidente de la Corte Suprema que eso no tiene cabida, no corresponde, ¿no es cierto? Y que es un proyecto que espero está destinado, si se presenta, porque además muchas veces hay anuncios de proyectos que o demoran años o simplemente no se presentan, que no está destinado al fracaso, porque, como digo, es también ahora una intromisión a través del Poder Legislativo, parece que está de moda, a el Poder Judicial también, ¿no es cierto?, por vía de esta amenaza de ustedes fallan, de acuerdo a lo que nosotros estimamos debe ser el desarrollo de la política criminal en Chile, o sufren las consecuencias de ello. A propósito de los violentistas, los encapuchados, como se quiera llamar, hay cifras, se manejan, dicen, detenemos 1000 en las protestas y hay 10 solamente que terminan siendo procesados. Y al contrario, se responde desde la justicia, 90% de las peticiones del Ministerio Público terminaron con prisión preventiva y un 10% en libertad, lo que es al revés, la FIT. Y cuando se presentan recursos, en la mayoría de los casos se revoca la prisión preventiva, lo que habla de una actuación diferente entre las Cortes de Apelaciones y los jueces de garantía. ¿Hay aquí un problema? Yo creo que ha sido una constante en la reforma y que probablemente con el tiempo se va a ir adecuando, que efectivamente los jueces de garantía, al tener una proximidad, la inmediatez con quienes están interviniendo, tienen normalmente un mayor y mejor conocimiento de los hechos, además de una frecuencia también mucho mayor. Y eso lleva a que en muchos casos, ¿no es cierto?, además en una situación, un contexto de mucha presión, en fin, sean revocadas estas resoluciones. Sin embargo, yo quiero destacar la cifra que tú señalaste, ¿no es cierto?, respecto del 90%, porque a diferencia de lo que siempre se dice como lugar común, ¿no es cierto?, que es un mito, la mayor parte de las solicitudes del Ministerio Público de prisión preventiva son acogidas por los tribunales. Es decir, no es lo habitual que los jueces de garantía dejen en libertad a aquellas personas respecto de las que el Ministerio Público ha solicitado como medida cautelar la prisión preventiva. Agrega el ministro Rivera, el Ministerio Público tiene que mejorar sus técnicas, evaluar mejor las circunstancias jurídicas porque le corresponde a él presentar los antecedentes. ¿Es solamente culpa, por decirlo de ese modo, del Ministerio Público en estos casos? Bueno, el Ministerio Público también es un organismo autónomo, también hemos visto ya en muchos otros casos, ¿no es cierto?, una intención o directamente en los hechos, ¿no es cierto?, una intromisión del Ejecutivo en las labores del Ministerio Público. Sin embargo, yo misma he sido muy crítica respecto de su actuar. Creo que ellos deben necesariamente mejorar su coordinación con Carabineros, pero en este caso puntual, a mí me parece que hay una responsabilidad como lo menos compartida entre las policías, Carabineros particularmente, que ha estado presente en todas estas manifestaciones, y los fiscales, que son los que llevan adelante la investigación. La falta de evidencia, que es real, ¿no es cierto?, es la que ha determinado que esas personas no sean sancionadas, porque lo que toda la gente tiene que entender es que nadie postula a través de estas críticas a lo que se ha propuesto en términos de endurecimiento, que los delitos que se cometen y que todos hemos visto con nuestros propios ojos no sean sancionados. La pretensión es que sean sancionados una vez que hay pruebas que determinen que una persona en particular es el responsable de haber cometido esos delitos. Eso no ha ocurrido, básicamente diría yo, porque no ha habido un trabajo eficaz de las policías, lo que en verdad llama la atención y sorprende. Es que ahí está el punto, es solamente un trabajo eficaz de parte de la policía que ha sido muy criticada a la hora de reunir los antecedentes, o hay un vacío legal también, porque el gobierno está presentando un proyecto precisamente que para algunos es criminalizar la protesta ciudadana, las manifestaciones ciudadanas, y para otros efectivamente tiene que ver con castigar actos como las quemas de buses, etcétera, etcétera, lo que ocurre durante las protestas con parte de los que participan, ¿no? Esos actos deben ser sancionados, deben ser investigados y deben ser sancionados, porque la mayor parte de ellos, a vista y paciencia nuestra, son constitutivos de delito. Pero por lo mismo, ¿hace falta un cuerpo legal? No hace falta, existe hoy delitos que sancionan específicamente esa figura, y en consecuencia presentar uno que, como digo, tenga nombre y apellido, y le falte decir encapuchado en el marco de las manifestaciones estudiantiles, es un absurdo. Pero se incorporan cosas como, por ejemplo, las imágenes a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para ir a lo específico, ¿se puede hacer? Eso se puede hacer, o sea, no hay ninguna norma, la libertad de prueba en el proceso penal hoy es absoluta. Por supuesto que hay que hacerlo conforme al procedimiento que se establece, pero no hay ninguna norma que impida que ese sea uno de los medios de prueba. Por supuesto que no el determinante, en fin, pero es también posible. Por lo tanto, como muchas veces es absolutamente necesario, es parafernálico, ¿no es cierto?, ofertar este tipo de proyectos como la solución
mágica a un conflicto que tiene otras vías de solución y que son las que el gobierno debería intentar. Bueno, ahora hay una discusión que está antes de esta, a lo mejor debería ser ubicada antes de esta, y la que ha motivado también a los estudiantes a recurrir a organismos de derechos humanos, ¿cierto? Que es el derecho a reunión y expresión de la ciudadanía, aparte de esto te lo preguntaba anteriormente, pero que choca con el orden público. Y esto ha estado durante las últimas semanas, específicamente en la prensa, de parte de un lado y del otro, pero dentro del discurso público. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y hacía referencia al artículo también que norma este tipo de manifestaciones. El derecho a manifestarse tal vez ha sido poco utilizado y por eso nos sorprende un estado de situación, un contexto como el actual. Las Sin embargo, es un derecho, claro. Y por lo tanto a lo mejor no es un tema que hayamos analizado, pero es un derecho que está establecido en la Constitución, que nos favorece a todos los ciudadanos y que debe ser ejercido con la mayor libertad posible. Y en ese sentido incluso el decreto que regula la organización de estas manifestaciones, la autorización que debe dar la Intendencia, en fin, es un decreto claramente inconstitucional, fue elaborado durante la dictadura, ¿no es cierto? Y eso debiera tenerse en consideración también a la hora de exigir. El Ejecutivo, el Gobierno exige que cero espontaneidad, ¿no es cierto? Que la ciudadanía se manifieste cuando ellos determinan que es correcto y en los temas que ellos estiman que es correcto. Y eso obviamente es coartar absolutamente la libertad de expresión y el derecho a manifestarla. Absolutamente sujeto a la discrecionalidad de cada una de las autoridades. Ahora quiero pasar a otro tema porque se nos fue el tiempo lamentablemente, pero solamente una respuesta, porque en medio de esta polémica la Corte Suprema aprobó el Estatuto del Funcionario Judicial. Yo quiero que tú establezcas si existe una relación o no con las quejas que ha hecho el ministro del ramo, porque se acordó la creación de un sistema que simplifique y unifique los llamados a concurso de los distintos estamentos del Poder Judicial, y también propone un examen nacional voluntario que acredite capacidades. Y ahí se reconoce también que hay defectos que presenta el sistema calificatorio. Porque efectivamente los hay. Es un sistema que no asegura, si tú quieres, objetividad en la calificación de los jueces, pero es un sistema que ha sido muy criticado desde el propio Poder Judicial. Yo he escuchado recurrentemente al presidente de la Corte Suprema, a los ministros de esta, a las asociaciones de magistrados, ¿no es cierto?, señalar que ese método tiene que ser reemplazado, y a mí me parece que es una extraordinaria noticia, ¿no es cierto?, que producto del trabajo que se ha ido desarrollando desde esa autocrítica, hoy estemos en presencia de una propuesta o de una solución a esta forma de calificar a los jueces. Creo que no está relacionado con lo que ha señalado el ministro Rivera, básicamente porque ese es un proceso interno que tiene efectos dentro del propio Poder Judicial, ¿no es cierto?, pero la decisión de elegir a los ministros de Corte de Apelaciones, que por supuesto además tienen mucha mayor relevancia a la hora de decidir en las decisiones que adoptan, hay una definición del propio Ejecutivo en la que, a diferencia de lo que él señala, en general uno no ve que estén haciendo un análisis de la jurisprudencia, ¿no es cierto?, que han dictado los jueces en los términos que debiera hacerse, y por lo tanto para mí también incluso es una novedad que, como en Estados Unidos, ahora se empiece a analizar los fallos de los distintos jueces. Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde, que esté muy bien. A ustedes, gracias por invitarme. Bien, y les invito a hacer una pausa, regresamos inmediatamente con más informaciones en CNN Chile.